conflicto de los siglos. Son las verdades reveladas para el tiempo del fin y reveladas por Dios. Son hechos y principios, formando parte de la lucha empeñada entre las potencias de la luz y de las tinieblas. Describen las escenas de la gran lucha entre la verdad y el error. Se describen las tretas de Satanás y los medios de resistirle con éxito. Presentan una solución satisfactoria del gran problema del mal, derramando luz sobre el origen y el fin del pecado, en forma tal que la justicia y la benevolencia de Dios en sus relaciones con sus criaturas queden plenamente manifiestas y hacer patente el carácter sagrado e inmutable de su ley. Tal es el objeto de esta obra, calificado como uno de los mejores bestsellers de hoy, que por su influencia muchos se libren del poder de las tinieblas y sean hechos aptos para participar en la suerte de los santos en luz. Que esta obra sea de gran bendición para su crecimiento espiritual en nuestra oración. Contáctenos, se lo ofrecemos gratuitamente. Hola, hola, muy buenas tardes mis queridos amigos, mis queridos hermanos, ¿cómo están en este día? Ya estamos nuevamente iniciando con su programa, Volviendo a las Sendas Antiguas. Estamos listos para estudiar la santa palabra de Dios y enriquecer nuestro conocimiento y conocer mejor su santa voluntad. Esa es la mejor forma, esa es la mejor manera de poder caminar por el lado correcto, el lado que Dios nos ha indicado, estudiando la santa palabra de Dios, ¿verdad? Es la única manera. Por eso es que el Señor, en San Juan, en el libro de San Juan 5:39, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. O sea, es la única forma de conocer el camino, es la única forma de conducirnos en el lado correcto, el lado de la verdad, estudiando la Biblia. No podemos presumir o decir, creer, ni tan siquiera pensar que estamos en el lado correcto cuando realmente no estudiamos la Biblia. Y que conste, estudiar la Biblia no es lo mismo que leerla. Dicho de otra manera, es lo que nosotros tenemos que hacer, es lo que nosotros debemos hacer, es la voluntad de nuestro Dios y es lo que nos proponemos en este programa. Pero antes, por favor, antes de avanzar, antes de continuar, acompáñeme a pedir a nuestro Dios su bendición en el estudio del tema de esta hora. Acompáñeme, por favor. Bendito Señor, muchas gracias por todas tus bendiciones, por todo lo que nos ayudas, lo que nos proteges, lo que nos cuidas, sobre todo, Señor, porque perdonas nuestros pecados. Por favor, Señor, no mires nuestra iniquidad, no mires nuestras impurezas, sino todo lo contrario, por los méritos de tu Hijo Jesús, límpianos, Señor, perdónanos y ayúdanos a ser cada vez mejor en este día. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Con hoy son 3 programas en los que estamos estudiando la profecía de Apocalipsis 13. Es una profecía muy interesante que todos deberíamos conocer, todos los cristianos debemos de conocer, pero sobre todo es muy solemne. ¿Por qué les digo que es muy solemne? Bueno, porque habla de 2 bestias y ahí está lo solemne de esta profecía, porque es algo que se está cumpliendo frente a nuestros ojos. Es algo que se está cumpliendo justo en los tiempos en que a nosotros, a usted y a mí, nos ha tocado vivir. Por eso es importante que tengamos el conocimiento de esta profecía,
para que podamos distinguir los cumplimientos que se están dando en nuestro entorno. Quiero comenzar leyendo en Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 y 2. Dice de la siguiente manera: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar a una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón, que es Satanás, le dio todo su poder y su trono y grande autoridad. Hasta aquí hemos logrado cubrir en los últimos 2 programas, porque por cierto con ahora son 3. ¿Por qué Juan está parado sobre la arena del mar? ¿Quién y qué significa la bestia que el apóstol ve subir del mar? ¿Y por qué sube del mar? ¿Por qué esta bestia es semejante a un leopardo y tiene patas como de oso y una boca como del león? Todo eso lo hemos visto en los últimos 2 programas. Y lo último que vimos en el programa anterior es qué significan las 7 cabezas. ¿Qué tiene esta bestia? Y vamos a comenzar aquí, justo donde nos quedamos en el programa anterior. Aunque ya lo explicamos en el último programa, quiero hacer una pequeña remembranza de lo último que vimos en el programa anterior, porque considero que es importante, muy importante, que lo entendamos bien. Muy bien. Decíamos en el programa anterior que la bestia tiene 7 cabezas. ¿Qué significa? ¿Qué son esas 7 cabezas? Bueno, primero que nada, quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 17, versículo 3. Y dice, Apocalipsis 17, 3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La iglesia apóstata manipulando a un sistema político y religioso mundial. La mujer es la iglesia apóstata y la bestia es el sistema que ella usa para perseguir a la mujer pura, a la iglesia de Dios, la mujer que se menciona en el capítulo 12 de Apocalipsis. ¿Se recuerdan que les dije que esta profecía, esta historia del mundo, se describe en Apocalipsis 12, se describe en Apocalipsis 13 y en Apocalipsis 17. Realmente es la misma historia, nada más que se narra desde un ángulo diferente. Entonces, esta mujer, de que estamos leyendo ahorita en el capítulo 17, va montada, es una iglesia apóstata que está montada sobre una bestia. Esa bestia representa el sistema que esta iglesia utiliza para perseguir a la mujer de Apocalipsis 12. Su propósito es eliminar y quitar de en medio a esta mujer, a la mujer pura, para que deje de estorbar a sus propósitos. Por eso es que la mujer está sentada sobre una bestia. En realidad es un sistema.
político y religioso. En los capítulos 12, en los capítulos 13, en el capítulo 17, se mencionan las 7 cabezas y los 10 cuernos. Esa es señal de que es la misma profecía. Leemos en Apocalipsis 17, versículos 9 y 10. Mire usted lo que dice. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Y los 7 reyes, y son también, fíjese bien, y son 7 reyes. Es decir, que la palabra cabeza en símbolo profético tiene un doble significado. Son 7 montes y también son 7 reyes. Montes también significa reinos. ¿Por qué les digo? ¿Se recuerdan del sueño del rey Nabucodonosor? Bueno, pues al final del sueño, creo que si no me equivoco está en el capítulo 2 de Daniel, al final del sueño, él vio una piedra que fue cortada y lanzada a los pies de la imagen. La piedra derriba la imagen y después se forma un monte. Y ese monte representa el reino de Jesucristo. Entonces un monte también representa reino. Bueno, pues, aquí en Apocalipsis 17, versículos 9 y 10, las 7 cabezas que tiene la bestia también significan reinos. Pero miremos cómo termina diciendo el versículo 10 de Apocalipsis 17. Dice, son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. En realidad, el que tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos es Satanás. Por eso es que se menciona las 7 cabezas y los 10 cuernos en los 3 capítulos. Y las refleja en los poderes que él usa para alcanzar sus propósitos de dominar al mundo y así establecer su reino en este mundo. La primera cabeza, tal y como lo vimos en el programa anterior, es Babilonia, que comenzó a formarse poco a poco después del diluvio con un bisnieto de Noé, Nimrod, que fue el comienzo el que comenzó la Torre de Babel, que construyó la Torre de Babel, que después se convirtió en Babilonia y que tuvo su mejor auge entre el año 605 y al 539, antes de Cristo, desde el 605 al 539 antes de Cristo. Ese fue el periodo de tiempo en que esta bestia tuvo el poder. La segunda cabeza es el imperio medo-persa, que sucedió al imperio de Babilonia con la derrota de Belsasar y que tuvo su dominio entre el año 539 y el año 331, también antes de Cristo. La tercera cabeza es el imperio griego, que fue después de los medos persas y su dominio duró desde el año 331 al año 168 antes de Cristo. La cuarta cabeza es Roma imperial. Esta cabeza tiene 3 etapas de dominio. Es la que tiene en su cabeza los 10 cuernos y en medio de esos 10 cuernos es a la que le sale un cuerno pequeño. Más adelante vamos a ampliar sobre estas 3 etapas del Imperio Romano. Pero como antiguo Imperio Romano fue desde el año 168 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. La quinta cabeza, hemos mencionado 4, mencionamos a Babilonia, luego mencionamos a los medos y los persas, después mencionamos a Grecia, luego a la bestia espantosa y terrible que es el antiguo imperio romano.
Van 4. La quinta cabeza es el cuerno pequeño que sale de Roma y que se convierte en un sistema político religioso comandado por todos los papas que existieron desde el año 538 en adelante. Su periodo de dominio fueron 1260 años, es decir, desde el año 538 hasta el año 1798. Durante esa profecía, que es lo que duró esa profecía, 1260 días que menciona Daniel 7:25. Entonces, tenemos, como decíamos, Babilonia, 1, Medo-Persa, 2, Grecia, 3, Roma imperial, 4, Roma papal, que es el mismo cuerno pequeño, 5. ¿Cuántas cabezas van? 5. 5 periodos de dominio mundial que se levantaron y que cayeron. Ahora, volvamos otra vez a leer qué dice Apocalipsis 17, 9 y 10. Dice, esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. O sea, un sistema religioso. Y son también 7 reyes, 5 de ellos han caído. Ahí acabamos de mencionar los que han caído, ya los vimos. Uno es, o sea, que hay uno que ahorita está en su mejor auge y el otro aún no ha venido. Pero cuando venga, dice, es necesario que dure breve tiempo. Ahora, regresemos nuevamente a Apocalipsis capítulo 13, versículo 3, que es básicamente la profecía que estamos estudiando. Y dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Es decir, que una de esas 5 cabezas, uno de esos reinos recibe una herida de muerte, una herida mortal. Nos toca tratar de entender, o más bien de investigar, qué es eso de la herida mortal. Bueno, el profeta Daniel profetizó de este cuerno pequeño en Daniel 7:25, que su dominio duraría tiempos y medio tiempo, que son los mismos 42 meses que habla Apocalipsis 13:5, y son también los mismos 1260 días que menciona Apocalipsis 12:6. O sea, es el mismo periodo de tiempo, es la misma profecía, nada más que narrada en un cómputo diferente. La historia nos confirma que este periodo de tiempo que comenzó cuando el Papa recibió el poder civil del último emperador romano. Fue el emperador Justiniano en el año 538. Desde ahí la profecía nos lleva hasta el año 1798. Si nosotros hacemos la cuenta, desde el 538 nos lleva hasta 1798. Ahí se hacen los 1260 años. ¿Qué pasó en este año? Ese fue el año en el que General Berthier, por orden del emperador Napoleón Bonaparte, saca al Papa Pío VI de su sede romana y lo lleva prisionero a Francia, en donde fue despojado de todos los poderes civiles con que había sido investido por Justiniano en el año 38. O sea, todos los poderes, todo el dominio, toda la fuerza que recibe de Justiniano le fue quitado por Napoleón en el año 1798. Francia fue el primer país que se atrevió a rebelarse en contra de la autoridad papal. Y tras él, todas las naciones
siguieron su ejemplo. Todos los países le retiraron la autoridad civil que tenía sobre ellos y fue reducido únicamente a regirse sobre la iglesia. El mundo entero pensaba que este sistema, el sistema papal, que Roma iba a desaparecer. A este evento es a lo que se refiere Apocalipsis capítulo 13, versículo 5, cuando dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte. A eso se refiere. Este es el evento que marca la caída de la quinta cabeza, el cuerno pequeño. Ahora, pero mire usted lo que continúa diciendo el mismo versículo. Vamos nuevamente. Dice: pero la herida mortal fue sanada. ¿Qué significa esto? Que la herida mortal fue sanada. Pues nada más ni nada menos que aquel poder que le fue quitado en el año 1798 le va a ser restaurado. Y otra vez el sistema papal, cuando todo el mundo pensaba que iba a desaparecer, otra vez va a conseguir dominio y autoridad sobre el mundo entero. Y otra vez da inicio y otra vez se repite la profecía de persecución. Comienzan las persecuciones, aquellas persecuciones que se desataron en la Edad Media, otra vez al conseguir nuevamente el poder, se van a ser reanudadas, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 12, versículo 15, dice, y la serpiente que arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Durante esta segunda etapa de supremacía papal, la tierra ya no va a poder sorber el agua que sorbió en el año 1620. Cuando los peregrinos llegaron a América en un barco llamado el Mayflower, huyendo de las persecuciones que se habían desatado en Europa. Y otra vez se vuelve a repetir la historia de la profecía de los 1260 años. Solo que esta vez ya no van a ser 1260 años, esta vez van a ser 1260 días laterales. En realidad la profecía habla de 1260 días, nada más que en símbolo profético son 1260 años y la historia lo confirma. Pero por esto es que Jesucristo dijo en Mateo capítulo 24, versículo 22, dice: si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Esto significa que en lugar de 1260 años como en el pasado, esta vez van a ser 1260 días literales, 3 años y medio o 42 meses. Pero de todo esto realmente vamos a tratar de ampliar un poco más adelante. Por ahora mire usted lo que sigue diciendo al final del versículo 3. Estamos en Apocalipsis 13. Dice:
Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca, versículo 6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Hasta ahí llegaba el poder que tenía. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. Bueno, no todos, únicamente, mire quiénes, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida y del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene, versículo 9, si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Así como esta bestia persiguió y mató al pueblo de Dios durante 1260 años, durante la Edad Media, de la misma manera fue perseguida y muerta al final de los 1260 años, en el año 1798. Por eso dice, sigue diciendo el versículo, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Todos los que murieron, todos los mártires de este sistema, a pesar de que fueron vencidos, a pesar de que fueron muertos, murieron con la fe puesta en su Dios y la esperanza de que ellos, con su muerte, habían alcanzado la vida eterna. Y que por su muerte también la bestia sería juzgada. O sea, la bestia, ellos cuando mueren, mueren conscientes de que están siendo muertos injustamente, pero que el sistema que los está les está quitando la vida, que los está persiguiendo, también Dios se va a encargar de ellos. Leamos en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 y 11. Dice, cuando abrió el quinto sello, fíjese bien, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ahora, fíjese bien lo que en este detalle, versículo 11. Y se les dieron vestiduras blancas de pureza y de santidad. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Es decir, que además de todos los que fueron muertos durante los 1260 años de supremacía papal, aún falta otra cantidad para completar el número de los que tienen que ser muertos como ellos. Y hasta entonces es que van a ser juzgados. ¿Quiénes serán estos? Estos son todos los mártires que deberán ser muertos por la bestia cuando la herida mortal les sea sanada. Y el poder que le fue quitado en 1798 le sea restaurado durante los 1260 días literales.
Hasta aquí hemos llegado a la primera parte de Apocalipsis 13, en donde nos cubre desde el surgimiento de la bestia que sube del mar hasta el tiempo en que se le fue quitado el dominio. Yo espero, realmente espero de corazón, que nos haya quedado claro como todo lo que hemos estudiado hasta hoy con respecto a la bestia que sube del mar. Pues con esta información, toda esta información, con todo lo que hemos estudiado, con todo lo que hemos aprendido, se nos va a hacer más fácil entender la segunda parte. Siempre en Apocalipsis 13, la segunda parte que habla sobre la bestia que sube de la tierra. Hasta aquí, con todo lo que hemos estudiado, casi que hemos visto más que nada el cumplimientos pasados, pero poco a poco nos vamos acercando al presente y al futuro, la parte más solemne para nosotros, la parte que más nos interesa, porque es la parte del camino que nos falta por caminar, a pesar de que ya estamos cerca de nuestro destino. Antes de continuar con Apocalipsis 13, quiero mencionar que cuando el apóstol Juan vio esta visión, él estaba en la isla de Patmos. Fue allí en donde él escribió el libro de Apocalipsis. Y es Juan mismo el que lo dice al principio del libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 9. Juan lo confirma y dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahora, es interesante notar que el apóstol Juan, al momento de escribir esta visión, está literalmente hablando en un lugar estratégico donde él puede ser un espectador, porque él mismo dice que está sobre la arena del mar. Entonces, por voluntad de Dios, había sido llevado a la isla de Patmos, en donde sería preparado, ¿verdad? Su consagración iba a ser más fácil para él, ¿verdad? Él, con todo lo que allí sufrió y con todo lo que allí padeció, él pudo consagrarse más a nuestro Dios. Entonces eso le sirve a él de preparación. El Señor había preparado el ambiente para que Juan se preparara y el escenario perfecto para mostrarle al apóstol la historia del mundo, desde el principio hasta el final, en todas las visiones que vio, que se narran en Apocalipsis. Por eso es que Apocalipsis 13:1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar a una bestia. Ya nosotros, ya estudiamos, ya sabemos qué es lo que Juan vio. Ya sabemos, porque lo hemos estudiado en los dos programas anteriores, que es un reino mundial, una potencia formándose en medio del resto de las naciones, en donde está la mayor concentración de población en el mundo. Pues el mar está lleno de agua, y aguas significan, según lo narra Apocalipsis 17:15, pueblos, muchedumbres, naciones y lengua. El continente al cual hoy por hoy
se le llama el viejo mundo, el continente europeo. Entonces, fíjese bien, lo contrario a una parte del mundo muy poblada, al cual la Biblia describe como mar, ¿qué sería? Sería tierra seca. Juan está parado sobre la arena del mar. Desde este lugar, él puede mirar la bestia que se levanta en el mar y otra bestia que se levanta en tierra seca. Y de aquí nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué nación? Porque ya nosotros ya sabemos, conocemos los periodos en los que la bestia, el cuerno pequeño, nace de la bestia espantosa y terrible, la cuarta bestia que describe Daniel 7. Y de aquí nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué nación se estaba formando en esa época durante el periodo de los 1260 años? Mientras que aquella bestia estaba en su mejor auge, en sus mejores momentos, hay otra bestia que se va formando poco a poco. Mire usted, la profecía de los 1260 años de Daniel 7:25 cubre desde el año 538 hasta el año 1798. Durante este tiempo, el sistema papal, haciendo uso de su poder, se adueñó de la iglesia y altera las leyes de Dios, contamina la doctrina de Jesucristo y persigue a la iglesia. Durante ese periodo de tiempo, 1260 años. En el año 492, Cristóbal Colón sale de Europa y descubre América, bueno, específicamente de España, ¿verdad? Un 12 de octubre del año 1492. Mientras que la mujer de Apocalipsis 12 está siendo perseguida en Europa. Fíjese bien, desde el año 538 hasta 1798, es durante ese tiempo que Cristóbal Colón descubre América. Es ese mismo tiempo, durante ese mismo periodo de tiempo, es que la mujer, o sea, la persecución religiosa se desata en el continente europeo en contra de la mujer, en contra de la iglesia que describe Apocalipsis 12. El Señor, fíjese bien, nada es por casualidad. El Señor, con el descubrimiento de América, está preparando el camino, el terreno para salvar a su iglesia, a su remanente. En el año 1620, un 15 de agosto de 1620, un grupo de ingleses se embarcaron en Holanda en un barco llamado el Mayflower. Este grupo, que por cierto era un pequeño remanente, solo eran 102 personas religiosas, bueno, aparte de la tribulación que traía ese barco, ¿verdad? Pero en realidad los peregrinos solo eran 102 personas. En la historia, estos peregrinos son conocidos como los peregrinos o los puritanos. Ellos navegaron y cruzaron el Atlántico Norte y llegaron a tierra norteamericana en noviembre del año 1620, a una ciudad que se llama Plymouth, Massachusetts, en donde comenzaron a establecerse
Ellos hicieron allí su primer asentamiento. Es el inicio de una nueva nación que más adelante se convertiría en Estados Unidos de Norteamérica. Fíjese. Mientras que en la parte sur del continente americano, las riquezas estaban siendo saqueadas por España y otros países de Europa durante la época de la conquista, durante la época de la colonización. Todas las riquezas que de toda Latinoamérica había, fue saqueada mayormente por españoles y fue llevada a Europa. Más adelante vamos a mencionar, vamos a hablar, a profundizar sobre qué parte del cumplimiento tendría ese acontecimiento. Durante esa misma época de la conquista y la colonización, en el lado norte se estaba levantando una nueva nación, con derechos en una tierra de libertad religiosa. Y a diferencia de Europa, que es en donde estaba la mayor población mundial de esa época, el norte de América era una tierra deshabitada. Dice bien, o más bien poco habitada, porque alguien puede cuestionar y alguien puede decir, bueno, aquí estaban los indios, ¿verdad? Ya estaban los mayas, ya estaban los incas en Sudamérica, ya estaban los apaches, sí. Pero a diferencia del continente europeo, esta era una tierra poco habitada, si lo quiere llamar de esa manera. Digo porque pues, ya estaban aquí, ya no es que no hubiera exactamente nada de gente, ¿verdad? Sí había. Por esa razón es que como en símbolo profético la Biblia le llama aguas a un lugar, aguas a pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, y por ende al continente europeo, que es donde está la mayor concentración de población, la mayor aglomeración de poblaciones, le llama mar. Entonces, a diferencia de Europa, que es el mar, los Estados Unidos de Norteamérica es la tierra. Y en este caso, como en Norteamérica en Norteamérica no hay sobrepoblación, simbólicamente, en simbología profética, la Biblia le llama tierra. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 12, versículos 15 y 16, dice: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. O sea, toda la gente, las tropas que el Papa enviaba a perseguir, dizque a los herejes, para que fuesen arrastradas por el río. Esas son las persecuciones que el Papa había desatado en contra de la iglesia en Europa. Ahora el versículo 16. Pero la tierra, está hablando de Estados Unidos, hablando de Norteamérica, ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. O sea, el dominio papal no alcanzaba a este continente. Esto es Estados Unidos de Norteamérica, en donde los peregrinos o los puritanos que viajaron huyendo de las persecuciones en Europa encontraron libertad religiosa, porque los tentáculos del sistema perseguidor ya no tenía dominio en estas tierras, en este continente. Ahora, regresemos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, y mire usted lo que dice. Después vi
Dice, después de todo lo que acabamos de estar estudiando, después de todo lo que acabamos de ver, dice, después vi otra bestia que subía de la tierra. Juan mira a los Estados Unidos levantarse como nación en un proceso que no fue de un día ni de una noche, eso es que duró años. Después de que se había levantado la que estaba persiguiendo a los cristianos allá en Europa, la bestia que está, se levanta otra nación aquí. Y esta bestia tenía, fíjese bien como lo que dice el versículo, ahí está en la pantalla todavía, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Cuerno representa reinos, es decir, que en el interior de esta nación, en el interior de los Estados Unidos, hay 2 cuernos, hay 2 reinos. Hay 2 reinos, porque tiene 2 cuernos separados. Más adelante vamos a ampliar de esto. Además de que estos cuernos son semejantes a un cordero. Es decir, que esta nación, además de ser una nación joven, en apariencia también es una nación buena, porque los cuernos son como de cordero, y la palabra cordero representa a Cristo, es decir, que tiene cara de bueno. Pero como termina diciendo el versículo, mire usted, si me lo puede poner en producción en pantalla otra vez, y fíjese cómo lo que sigue diciendo, después de que menciona que tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, dice, pero habla como dragón. Dragón representa a Satanás. Es decir, que esta bestia era buena solo en apariencia, nada más. Por eso es que de aquí, fíjese bien, en los Estados Unidos de Norteamérica, y les voy a poner un ejemplo bien palpable que casi todo mundo que vive o que ha estado en Estados Unidos sabe. Nomás un ejemplo, hay muchos, muchísimos. El ejemplo que más daño le ha hecho a la población, a la sociedad. En este país es un delito que un padre de familia corrija o castigue a sus hijos. Oh, no, o sea, aquí un padre de familia le da una nalgada o un chancletazo, como decimos en El Salvador, y le deja marcado, y luego la maestra lo mira y al niño que tiene marcas de que le golpearon, de que le pegaron, lo castigaron, llama a la policía y a este padre se lo llevan detenido. Lo llevan preso, porque aquí es un delito eso. Pero como dice el versículo, protegen al niño, tiene apariencia de bueno, o sea, tiene cuernos como de cordero. Entonces, aquí es un delito, eso. Sin embargo, fíjese bien, sin embargo, no es delito el matrimonio entre personas del mismo sexo. Las leyes en este país están en contra de lo que dice uno de los proverbios, Proverbios capítulo 13, versículo 4. Y como les dije, esto es nada más un ejemplo. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios 13, 24. Estados Unidos está en contra de la palabra de Dios en este proverbio, en este versículo. Pero por el otro lado, favorece el matrimonio entre personas del mismo sexo, algo que Levítico capítulo 18, versículo 22 prohíbe. Mire lo que dice Levítico 18, 22, no te echarás con varón como con mujer. ¿De qué está hablando? De inmoralidad sexual.
¿Por qué? Porque es abominación, algo que el Señor no tolera. Y esto que les he mencionado es nada más un ejemplo, pero la lista es grande. Entonces, cuando el apóstol Juan dice en Apocalipsis 13:11, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como el dragón, en realidad de quien está hablando es de los Estados Unidos de Norteamérica, como nación. Versículo 12. Dice, y ejerce toda la autoridad. Fíjese bien lo que hace Estados Unidos. Y ejerce toda la autoridad. ¿De quién? De la primera bestia. ¿Cuál es la primera bestia? ¿Quién es la primera bestia? Aquella que sube del mar, aquella que se forma en medio de los 10 cuernos, aquella que está en Europa, que es tan pequeña, pero que se llega a convertir en una bestia porque llega a tener injerencia política y religiosa sobre todas las naciones del mundo. Y esta bestia que estamos hablando, que es la que sube de la tierra, que la Biblia, aunque no menciona su nombre, pero por todas sus características que da, describe a los Estados Unidos de Norteamérica. Dice que esta bestia, es decir, Estados Unidos, ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Y en presencia de ella, es decir, que bajo su consentimiento. ¿Qué significa esto? Que aquella bestia manipula a los Estados Unidos. El tiempo se nos está terminando, no vamos a cubrir todo esto, pero en el siguiente programa no se lo pierda y vamos a partir de aquí, porque lo que aquí viene en adelante es lo más importante de todo lo que hemos estudiado en los últimos dos programas o 3, incluyendo el de ahora. Mire cómo termina diciendo el versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Aquella bestia que recibe el poder en el año 538, que recibe una herida mortal en el año 1798, esa herida mortal que le fue dada, o sea, ese poder que le fue quitado, lo va a recuperar, y es entonces cuando se van a mancillar las 2 bestias de Apocalipsis 13, la que sube del mar y la que sube de la tierra, y la que sube de la tierra va a ejercer todo el poder de la primera bestia, lo que significa que esta bestia que perdió el poder en el año 1798 recupera y ahora va a manipular a los Estados Unidos de Norteamérica. Y los Estados Unidos de Norteamérica, con todo el poder que tiene como potencia mundial, va a hacer que todos los moradores de la tierra adoren a la primera bestia. Aquí hay una mezcla de religión y poder civil, religión y política. No se pierda el próximo programa, que vamos a hablar más de esto, y ahora sí entramos en detalle a todo lo que está sucediendo alrededor de nuestro entorno hoy en día en nuestro tiempo. El tiempo se nos ha terminado, no podemos continuar, pero con la ayuda de nuestro Dios, yo los espero en un próximo programa. Esto es muy interesante, no se lo pierda, para su beneficio y el mío. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Tiempos solemnes están por venir, la mañana viene, y también la noche. La luz dora las nubes que coronan las cumbres.
Pronto su gloria se revelará. El sol de justicia está por salir, la mañana del día eterno para los justos y la noche perpetua para los impíos. El pueblo de Dios espera con ansia las señales de la venida de su Rey. Cristo viene en las nubes del cielo con poder y grande gloria y con millares de ángeles. ¿Quién lo recibirá en paz? Vendrá para ser glorificado por sus santos y ser admirado por todos los que creyeron. El fin de todas las cosas se acerca. El gran día del Señor está por venir. ¿Quién estará firme? Es necesario preparar el camino delante del príncipe de paz que viene sobre las nubes de los cielos. Se reeslabonarán las cadenas familiares rotas. El Señor nos ha hecho depositarios de la sagrada verdad. Hemos de levantarnos y resplandecer. Asiste a nuestro culto de adoración familiar y prepararnos para el encuentro del Señor los sábados a las 10 de la mañana. Todos están cordialmente invitados.